Gracias. Este momento es sin duda un momento de emociones, de sentimientos encontrados. Cuando me invitaron a participar de este foro, me dijeron que tenía que preparar un aporte académico para que pudiese ser estudiado y replanteado después a nivel público. Pero al oír el cariño, al ver, al sentir el cariño de todos ustedes, les vamos a dar el impulso para que lo saquen de su forma. Y vamos a hacer lo que nos ha enseñado la experiencia con Ricardo, con Vinicio y con Fidel. Y digo, no es justo que no me permita recordar un par de cosas. Así es que vamos a tratar de mezclar esos recuerdos y un poco de ese planteamiento de la patria que hoy tenemos. Veo aquí muchos amigos que teníamos años probablemente no verlos. A ti también, en todas partes. Ustedes fueron héroes. En 1980, que decidimos entrar al gobierno, mataban gente. Y mataron a muchos demócratas cristianos en todo el país. Y cuando fuimos llamados para preparar las elecciones de 1982 para la constituyente, fuimos a cuidar las urnas. Y nos tiraron balas. Y nos tiramos al suelo. Pasaron las balas y nos levantamos. Y seguimos cuidando las urnas. Y el pueblo expresó ahí su voluntad de ser libre y de ser demócrata. De manera de que aquí con nosotros están también estos héroes anónimos que han sido sin duda la fuerza, que han sido la base, que son la expresión más genuina de ese pensamiento que hoy celebramos y de ese hombre que hoy celebramos. Hay tantas cosas de alegrías porque juntos ganamos elecciones, pero también juntos las perdimos. Y además aceptamos que ese era la democracia y que ese era el riesgo. Y dimos la lección. Y además aceptamos dar ese paso y darle el ejemplo a estos niños y a estos jóvenes que también están hoy aquí, que cuando se pierde se debe de aceptar la voluntad del pueblo. Todo eso lo hemos vivido juntos. De manera que hemos pasado esa historia llena de tantas cosas. También perdimos a nuestro partido en esa historia. Pero no perdimos la ideología. No nos sacaron de nuestras mentes, nuestros pensamientos.
nuestros compromisos. Y de una u otra manera, algunos han querido luchar en otras trincheras. A lo mejor ha llegado la hora de volver, aunque seamos más viejitos, al local de los valores, de los sentimientos, retomar fuerza y volver a la vida política activa y partidaria. Vinicio nos hizo un gran reto. Él dice que no ha terminado todavía. Y él es un prócer de Centroamérica. Y si él no ha terminado, pues obviamente no hemos terminado tampoco nosotros. Yo recuerdo una frase importante que Fidel Chávez la contaba continuamente y decía: la democracia cristiana en 1960 empezó de cero, la hicimos grande, llegamos a ser el partido más poderoso, el partido que ganó más elecciones, el partido que modificó, que revolucionó el país, el partido que creó la democracia. Pero si a esta altura aún nos queda esta fuerza en nuestros sentimientos y nuestros valores, quizás no tenemos que empezar de cero, doctor Chávez. Para no quedar del todo mal con los organizadores, voy a hablar un poco de la realidad de nuestro país, de qué enfrentamos, de qué nos espera y por dónde podemos ir encontrándole una salida. Voy a ocupar una figura de un círculo y vamos a poner en los extremos de ese círculo la desigualdad, producto de un modelo económico excluyente que hace más pobres a los pobres, que hace pobres a los que no eran pobres y que hace rico a los ricos. Ese modelo que fracasó en todo el mundo, que explotó en el 2008, ha producido sin duda o ha fortalecido la desigualdad. Y entonces en este extremo del círculo tenemos la desigualdad, que en nuestro país es muy grande. Esa desigualdad nos lleva a tener más pobreza, y esa pobreza, que será la otra parte de este círculo, nos lleva al tercer factor, que es la violencia. La pobreza alimenta la violencia. La violencia se alimenta a sí misma. Este círculo vicioso, pernicioso,
perverso si le incrustamos ahí la polarización política, si le ponemos la corrupción, si le ponemos los golpes a la institucionalidad democrática, entonces dibujamos el país que hoy tenemos. ¿Cómo salir de esto? ¿Sí? Ese es el desafío que tiene el país y que tienen los candidatos que hoy van para presidente de la República. Ya hemos oído en los discursos anteriores de Fidel y de Vinicio que la clave para romper este círculo se llama la concertación. La clave para romper este círculo se llama acuerdo de nación. Y ese es el gran desafío que tiene el próximo presidente. Tiene que, y no importa quién sea, ni de qué signo sea, tiene que concertar. Tiene que crear políticas nacionales apoyadas por todos los partidos. Entonces, con esa concertación de políticas nacionales, podemos empezar a romper entonces el círculo. ¿Cómo? Primero, enfrentando el problema de la inseguridad. La inseguridad tiene sin duda un montón de factores, pero lo más grave son las pandillas, que vinieron al país en el 2002, los primeros 12 pandilleros, en el 2002, y hoy 10 años, 11 años después, tenemos 60.000 pandilleros. ¿Por qué? Porque encontraron en nuestro país la desigualdad, la pobreza, y les ofrecieron a la juventud el dinero fácil, la vida fácil, y nos llevaron de encuentro a padres, a abuelos, a tíos y a la familia. De manera que es importante que el país y que el próximo presidente concerte cómo va a enfrentar el problema de las pandillas y de la inseguridad. Porque seguramente va a necesitar cambiar las leyes, porque seguramente va a necesitar cambiar e invertir en las estructuras actuales que combaten el crimen. Pero además y simultáneamente, el próximo presidente de la República tendrá que concertar la generación de empleo. Y esa generación de empleo, fundamentada en la industria de la construcción y la agricultura, va a ser el motor que puede regenerar la economía. Pero el secreto, la clave para que tengamos una solución es precisamente la concertación. El próximo presidente debe comprometerse ante la faz de la nación para terminar con el hombre del maletín negro. Debe terminar con la corrupción en la Asamblea Legislativa, en la compra del Estado.
concertar con partidos, con fuerzas políticas y no con personas. Y eso debe de ser una exigencia. Y nosotros, los que estamos aquí y que pensamos de la manera en que lo hacemos, esa debe ser una de nuestras ideas básicas. Tenemos que exigir que la política de concertación se haga negociando política de Estado entre partidos y gobierno y no entre el presidente y los diputados como personas. Estos son caminos difíciles, no son fáciles, pero esa es la solución que tenemos enfrente. Por eso es importante tener el ojo puesto en quién de los candidatos realmente se está comprometiendo con las soluciones y si esas soluciones realmente se pueden desarrollar y cómo se pueden desarrollar. Entonces, estoy seguro que la gente le puede dar su voto. Pero si seguimos oyendo campañas, unas bonitas y otras feas, pero que no nos dicen en el fondo cómo se solucionan los problemas, pues hombre, entonces existe la papilla, entonces existen los indecisos. De manera de que es importante que este pensamiento demócrata cristiano, que hoy lo siento revivir, que este día pareciera que comenzamos nuevamente y que puede ser el inicio de un proceso que nos lleve más temprano que tarde otra vez a la palestra política. Ya voy a terminar con una regla. Sí, ya, sí. Eso si no se va a poder. Solamente termino diciéndoles esto, de todo lo más profundo de mi corazón. Agradezco el amor y el sentimiento hacia mi padre que ustedes le agradezco eternamente a Vinicio, porque esto que hace hoy lo hace en público, en privado y todos los días. Ese amor hacia la pelota es real, está en su corazón. También debo agradecerle a mi compadre Ricardo, no voy a decir presidente, a mi compadre Ricardo, que entregó su vida en esos momentos claves y que dio todo su esfuerzo, ¿verdad?, y su capacidad para que Napoleón Duarte contara, ¿verdad?, con gente que lo apoyara, ¿verdad?, y que lo ayudara. He dejado a Fidel. Fidel es, sin duda, el representante más importante del pensamiento demócrata cristiano. Y debo decirles que mi papá quería a Fidel como un hijo. Y los hijos y los padres a veces se enojan, y a veces se pelean, pero al final se siguen queriendo. Gracias.